Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Exportación de armas, castigo pendiente es el tema de esta noche en Opinión 21 y para discutirlo, para abordarlo, nos acompañan tres personalidades a quienes me permito presentar. Él es el maestro Emanuel Chávez Pérez, abogado, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias por aceptarla. Está también con nosotros la licenciada Magda Cosnogueda. Ella es socióloga, directora de 24/0 México. Magda, qué gusto recibirte. Muchísimas gracias por la invitación. Y se encuentra de igual manera con nosotros el maestro Juan Ibarrola Calderón, quien es periodista especializado en las Fuerzas Armadas Mexicanas. Juan, bienvenido nuevamente a Opinión 21. Un gusto. Igualmente. ¿Y qué les parece si antes de entrar en conversación vemos la siguiente cápsula? En las últimas 2 décadas, los delitos dolosos por arma de fuego han aumentado en México un 400%. A pesar de ello, su portación no es considerada un delito grave, por lo que de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, este no amerita prisión como medida cautelar. Según el artículo 160 del Código Penal Federal, a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que solo pueden ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de 3 meses a 3 años o de 180 a 360 días multa y decomiso. A su vez, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dicta: se sancionará con penas de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 200 días multa a quien porte un arma de las comprendidas en esta ley sin tener expedida la licencia correspondiente. De noviembre de 2014 a junio de 2017, la Procuraduría General de la República consignó a 6.905 personas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, el 86% quedó libre luego de que los fiscales no pudieran acreditar que se tratara de gente peligrosa que mereciera estar encarcelada. El doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, el propio gobierno federal, a través de instancias como la PGR y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y varias asociaciones civiles encabezan un llamado urgente a concretar una legislación en la materia. Parte de lo que se vive, Magda, te preguntaría para empezar, ¿cuál es la realidad que se vive en las calles de nuestro país en cuanto al tráfico y la aportación de armas de fuego? Bueno, pues se ha incrementado notablemente el número de armas que circulan en la calle, pero eso tiene una lógica porque se han incrementado el número de armas que se transfieren legalmente hacia las Fuerzas Armadas de nuestro país. Desde que se inició en la administración pasada, que se inició la guerra contra el narcotráfico, se incrementó el presupuesto militar que se destinaba a la compra de armas convencionales y que aunque estas en origen es para un fin lícito, que es el de la defensa, muchas de estas armas se transfieren hacia el mercado negro y finalmente hacia las manos de delincuentes. Entonces, durante la administración del expresidente Calderón se sextuplicó el presupuesto de defensa de armas convencionales. Entonces, esto hace que haya muchas más armas disponibles y que finalmente estas armas se transfieran al mercado ilícito. Juan, ¿hay alguna manera de conocer cuál es el número de armas que hay en nuestro país? ¿Es de alguna manera posible cuantificarlo, dimensionarlo? No de las armas ilícitas. Claro, exacto. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección de Comercialización de Armas de Fuego, la DECAM, que es la instancia legal para la venta de armas, coincido en que aumentó el número de armas, pero difiero en que esas armas no pueden llegar a otras manos porque son armas registradas. Es decir, la persona que va a atropellar a alguien o que va a cometer un delito no lo va a ir a cometer con su coche, va a robar un coche para ir a cometer un delito. Sucede el mismo caso con el arma. El arma tiene una huella balística, el arma tiene un registro de a quién se le otorga el arma. Todos los mexicanos tenemos derecho a tener un arma en nuestra casa, la Constitución lo prevé, podemos ir a comprarla a la Secretaría de la Defensa nos la vende,
pero queda registrada para que es nuestra arma. Difícilmente esa arma, porque aparte tiene un costo que no es barato, no es el mismo costo que encuentras en el mercado negro de armas. Ese grupo de armas legales, legalmente registradas en el país, sí hay un registro, ahí está el INAI que nos lo dirá, pero lo terrible es la gran cantidad de armas que entran vía Estados Unidos y que entran vía Centroamérica al país, a la delincuencia organizada. Lo ha dicho muchas veces el doctor Mancera, lo han dicho muchos gobernadores, que ese es el principal problema, cómo entran las armas, sobre todo de Estados Unidos, y es un número incuantificable. Es decir, no sabemos cuántas armas hay, no sabemos el estado de las armas, al rato explicaremos por qué el estado de las armas. Sin embargo, creo que es un problema muy grande esta parte del tráfico ilícito de armas, porque efectivamente mucha gente puede ir a comprar un arma al mercado negro y ahí sí no podemos seguirla, o sea, no sabe el Estado mexicano cómo seguir esa ruta de esa arma. Y es terrible, es decir, no hay un control en ese sentido. La gran cantidad de delitos que se cometen, les pongo un ejemplo, una gran cantidad de granadas que se encuentran tiradas en las calles de todo el país y que no explotan porque las compran por kilo, las compran por peso los delincuentes. Son granadas que provienen de Rusia, vienen muchas armas también de Europa del Este, pero que ya están caducas. Y sin embargo la delincuencia lo que hace es comprarlas. No hay un adiestramiento por parte de la delincuencia hacia sus huestes, y es por eso que tenemos ese tipo de enfrentamientos a los que se enfrentan todas las fuerzas del orden del país. Alguien habla de una fuerza desmedida o de una capacidad de fuego terrible por parte de la delincuencia. Bueno, la capacidad de fuego la tienen, lo certero no es, a diferencia de lo que sí pueden tener las fuerzas del orden. Sin embargo, creo que la parte importante es frenar esa entrada ilícita de armas. Esa es la que está afectando al país. Esa es la que es urgente revisar y frenar en la medida de lo que se pueda. Ya lo dijo hasta el propio presidente en esta famosa llamada con Donald Trump. Pues paren esa parte de la entrada de armas, ¿no? Que es un gran negocio. Ojo, esto es importante, es un gran negocio para los grupos delictivos en este país, el ingreso de armas ilegales. Desde luego. Maestro, hay un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, concretamente de Ernesto Villanueva, que habla quizás de 300 armas no registradas por cada una de las que sí lo está. En esta desproporción, vamos a decirlo así, ¿cuál es el riesgo que se corre si es que esta cifra pudiéramos tomarla como cierta ante el desconocimiento de este mercado negro del que hemos hablado ya? Claro, efectivamente, como ya lo mencionaron, esta desproporcionalidad en cuanto al ingreso de armas que no están registradas es un riesgo efectivamente muy latente aquí en la Ciudad de México, sobre todo porque también en la comisión de hechos delictivos, la gran mayoría, y hablando de delitos patrimoniales, principalmente el robo, es cometido por medio de estas armas de fuego. En esa tesitura, aparte de lo que comentan los panelistas, sí, desde luego, como un primer paso sería el regular este ingreso de armas, lo que ya está regulado, desde luego, también darle seguimiento, dónde terminan estas armas de fuego, no nada más es adquirirlas o hacer los trámites ante la Sedena, sino ver qué pasa con la vida del arma. Por otro lado, también es importante comentar lo que también ha sido muy debatible en cuanto al nuevo sistema de justicia penal, que cuando se comete un evento delictivo o simplemente el hecho de portar ilegalmente estas armas de uso exclusivo del Ejército o Fuerzas Armadas, como está redactada nuestra normatividad, específicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, permite al juzgador el obtener el imputado una libertad. En este sentido, se ha impulsado por parte del gobierno de la ciudad en diversas conferencias de gobernadores, de secretarios de Seguridad Pública, el hecho de que se pueda regular esta normatividad. La cuestión es únicamente poder determinar en estos casos que prevé la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su artículo 83, donde pueda determinar que ciertos supuestos, ciertas hipótesis, como es la fracción segunda y tercera,
puedan ser sometidas o reguladas en el Código Nacional como delitos, además de graves, que puedan conllevar una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esto con la finalidad, como la propia denominación jurídica lo señala, que durante la secuela procedimental pueda el imputado estar bajo esta medida cautelar, que reitero es preventiva, no es definitiva, durante se continúa con las etapas correspondientes. Esto nos va a permitir o va a garantizar y va a crear, consideramos, certeza jurídica, pero también certeza para la seguridad de las personas. Me refiero a las víctimas, a los denunciantes, a los testigos, que es complicado también y es necesario incrementar la figura de la denuncia. Eso por una parte, y por la otra, una vez que denuncia, se van o se llevan la gran sorpresa de que, pues bueno, días después u horas después de que fue detenida la persona imputada de este delito, o que lo cometió con estos medios usando armas, pues sale, ¿no? Sale en libertad y le permite llevar su proceso en esta calidad. Sí. Entonces, es importante retomar, impulsar estas medidas. Consideramos como gobierno y como Secretaría de Seguridad Pública el poder reforzar estas medida cautelar que pueda figurar haciendo esta adecuación a la normatividad correspondiente. Juan, el que una persona tenga un arma de fuego que está reservada para su uso únicamente a las Fuerzas Armadas es un motivo suficiente para buscar justamente este procedimiento de medida cautelar. Totalmente. La Secretaría de la Defensa Nacional permite que tengas un arma hasta calibre 380, que es un calibre pequeño, sin embargo bueno para proteger tu patrimonio en casa. Y ya más allá, ya estamos hablando de otra intención que pueda tener el que porte esa arma. Es decir, regularmente un delincuente va a tratar de traer capacidad de fuego, por eso va a buscar un arma que pueda ser, que pueda empatar contra la respuesta de una fuerza del orden. Sí. Difícilmente entonces alguien que quiera verdaderamente proteger su patrimonio, pues va a buscar tener armas grandes, insisto, y creo que es importante que se regule así. Es decir, sí hay un calibre que debe estar determinado para protegerte y otro para otra acción, que son acción que desarrollan las fuerzas del orden, policías, fuerzas armadas. Y perdón que te interrumpa, una proporcionalidad, vamos a decirlo, ¿no? Tampoco puede ser igual la pena que reciba una persona que trae un arma a un arsenal o a la que tenga un arma de menor calibre que una de mayor. Totalmente de acuerdo. Y aquí es importante, quien va y compra un arma por la vía legal y la registra, está comprobado por datos que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, en el sentido que es un arma que se busca dónde está esa arma, dónde está la trazabilidad. Es decir, puede quedarse toda la vida una persona con el arma, pero no está comprobado que no se comete un delito, sobre todo en temas de asociación delictuosa, con esa arma, porque insisto, hay una forma de encontrar quién la tiene. Se darán algunos casos donde quizá alguien pueda vender el arma, sin embargo sí queda un registro, es decir, se puede llegar a ello, a diferencia de un arma que está comprada en el mercado negro, donde no tienes forma de encontrar cuál es el origen del arma, quién fue la persona que la adquirió. Por eso creo importante y coincido que no se quede un delincuente, porque es lo que está sucediendo, para decirlo en términos claros, que con un arma de fuego comete un delito y que tiene la condición de salir libre, porque el puro hecho de tener el arma no es condicionante para que se le prive de la libertad, lo cual es terrible. Saquemos encuestas, veamos estadísticas reales, y los delincuentes están cometiendo delitos con armas de fuego. ¿Por qué habría de darles algún tipo de garantía cuando su intención inicial es cometer un daño? Por eso traen esas armas. Creo que es muy delicado. Más que hablar del punto sobre si los ciudadanos pueden portar armas en la calle, que creo que no sería el tema del debate, sería peligroso para la propia sociedad, pero sí encontrar la manera de que un delincuente ya sabe hoy, el delincuente que está en la calle, que por el hecho de portar el arma no va a privarlo de su libertad. Y eso en todas partes se llama impunidad, y creo que bien lo ha dicho el doctor Mancera, o sea, no puede ser que esta circunstancia siga de esta manera.
Muchos gobernadores, como bien lo comenta el maestro, también lo han pugnado, y sin embargo esto tiene que ir directamente proporcional a la violencia que vive el país. Porque aquí no nada más hablamos de crímenes, hablamos de violencia, hablamos de letalidad. El de antier, en Río Churubusco, por un lío de tránsito, una persona se bajó y baleó a otra. Y no, desafortunadamente, empiezan a dejar de ser casos aislados en nuestro país. Ya por un lío de tránsito, dejemos a un lado la delincuencia, ya por el hecho de un lío de tránsito, una persona se atreve con ese nivel de violencia a bajarse y darle un balazo a otra persona. Es urgente regularlo, porque al final de cuentas, si lo van a atrapar, esa persona puede quedar en libertad o quedará preso, pero no por el hecho del arma. Y creo que ese es el punto importante, es el medio para cometer el delito. Magda, ¿hay un consenso en el país justamente para esta regulación de incrementar las penas por la portación de arma y también buscar tipificarla como un delito grave? No, no la hay. Me gustaría precisar antes que las organizaciones internacionales sí han tenido tienen un aproximado de que pueden circular en México entre 15 millones y 20 millones de armas ilícitas. Y esto se hace precisamente justo de lo que hablaba de las transferencias legales, las transferencias que se hacen para proveer a las fuerzas de seguridad de armas para combatir el crimen. Muchas de las armas que se transfieren a México legalmente, justamente hace 2 años se ratificó el Tratado Internacional de Comercio de Armas y es muy importante la transferencia en la compra de armas de los gobiernos porque estas armas pueden acabar en el crimen organizado a través de la sustracción, a través de la corrupción y a través también pues, de los vínculos entre el narcotráfico y el Estado. Entonces, esto es también una forma de cómo se alimenta el mercado negro. Y no necesariamente, yo coincido en que se tiene que trabajar en detener los delitos de armas y cómo se ha incrementado la violencia armada, pero no necesariamente solamente subiendo las penas. No se está haciendo programas efectivos de prevención de la violencia armada. No se está haciendo sensibilización sobre el tema de los riesgos que implica tener un arma. Y, por ejemplo, la persona justamente que valió a otra en Río Churubusco es que es una forma equivocada de resolver los conflictos. Necesitamos formas de reestructurar nuestro tejido social, de resolver los conflictos pacíficamente y no necesariamente la cárcel va a ser un mecanismo o el único mecanismo que pueda frenar la delincuencia. En ese sentido, lo que lo promueve y lo que promueve el nuevo modelo de sistema de justicia, de procuración de justicia, es que haya una figura del investigador mucho más fuerte para que justamente se vea cuáles son las causas y a qué está ligada un arma de fuego. Una medida cautelar podría ser el decomisar esa arma y esa persona podría seguir ese proceso en libertad. Hay muchos adolescentes, hay muchos jóvenes que se empiezan a involucrar en esta situación en la que están, en que no encuentran cabida en la escuela, que no encuentran trabajo, que no encuentran una identidad y que no encuentran una forma de hacerse como un lugar en la sociedad. Empiezan a vincularse con procesos pues, de violencia, con procesos de pandillas o de defensa de sus barrios y muchas veces estos son los jóvenes que pueden acabar detenidos por portar un arma, que no necesariamente tienen que seguir un proceso donde se les criminalice, porque si no hay una forma alternativa de reparación de justicia, pues también no se está siguiendo con el proceso con la intención de combatir esta violencia armada y darles una nueva oportunidad de reinsertarse en la sociedad. Claro. Maestro, hablamos ya justamente del nuevo sistema de justicia penal. Esta situación que enfrentamos, ¿es consecuencia de él? ¿Es un vicio oculto? ¿Es un resultado que era obvio y que no se advirtió de la manera correcta? ¿Qué pasa justamente con este nuevo sistema de impartir justicia y lo que enfrentamos en relación a las armas? Yo considero que como toda norma, todo procedimiento, obviamente la implementación de este sistema es perfectible. En ese entendido, conforme se va llevando a la práctica, recordemos la temporada que apenas se implementó en la ciudad, es muy corto, a diferencia de otros países donde llevan ya bastantes años y que desde luego han tenido que sufrir
diversas modificaciones, reformas, para efecto de tener un procedimiento más acorde a la realidad. En este entendido, considero que estamos a muy buen momento, muy buen tiempo de poder hacer estas adecuaciones a lo que se requiera realizar, no solamente a lo mejor en este delito, que es lo que nos ocupa el día de hoy, la aportación ilegal de estas armas, que es un tema muy, muy preocupante. Y al interior de la dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública nos corresponde y nos compete, desde luego, la materia de prevención de los delitos. En ese entendido, se han llevado diversos mecanismos, diversas acciones, programas muy exitosos, como el de desarme voluntario, por tu familia desarme voluntario, que ya fue reconocido y avalado jurídicamente a nivel de ley. Esto ha permitido que la ciudadanía, de manera voluntaria y desde luego sabiendo los riesgos que implica el poseer este tipo de armamento, pues bueno, además de darle certeza jurídica de que no van a ser detenidos, se les permite por ciertos mecanismos en los cuales interviene diversas dependencias del gobierno de la ciudad, entregan de manera voluntaria los mismos. Esto nos ha permitido, desde luego, retirar de las calles este tipo de armas, aunado a los operativos que de manera constante y permanente lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública, los ya conocidos mega operativos, un operativo rastrillo, escuela segura incluso, y también en el esquema de seguridad privada con el tema de escoltas. Se hacen revisiones aleatorias en diversos puntos con la finalidad de prevenir este tipo de conductas. Se ha logrado en este año detener a más de 500 personas puestas a disposición en este rubro federal de portación ilegal de armas de fuego, y a su vez se han recuperado y puesto a disposición aproximadamente 700 armas, también a disposición de la autoridad federal. Entonces estamos hablando de un número importante, y además de esto vienen realizando diversas acciones la Secretaría, como el hecho de realizar sociodramas que presentan la realidad de lo que implica el poseer o portar, en este caso, un arma. Todo lo que implica las consecuencias legales, no nada más para la persona que lo posee, sino lo que lleva a la familia detrás también, el tener un familiar, ¿no?, preso o interno. Esto con la finalidad de concientizar a la ciudadanía. Desde luego, esto aunado a los diversos programas que lleva exitosamente la dependencia del gobierno de la ciudad de manera interinstitucional, ha permitido también disminuir y recuperar esta tranquilidad a la ciudadanía, pero sí hace falta el apoyo de diversas autoridades, en este caso el ámbito federal. Coincido con lo que Magda comentaba, pero también es importante que en ciertos casos, o como ya lo comentaban, ciertas armas, cierto calibraje, pues sea un poco más atendible en cuanto a los grados de punibilidad. Y además, efectivamente, las penas no consideramos que son el remedio inmediato, pero sí, además de ello, va a permitir concientizar un poco más al delincuente, a las asociaciones delictivas. Y bueno, aunado a eso, la medida cautelar que estamos impulsando de la prisión preventiva oficiosa, considero que también en lo que se lleva a cabo la implementación de este sistema de justicia penal y las diversas etapas que lo contemplan, va a permitir a la ciudadanía, y en este caso a las víctimas o denunciantes y testigos, estar un poco más tranquilos, y sobre todo le va a permitir también al sistema poder hacer de mejor manera su trabajo. Magda, antes de irnos a un corte, permítanme, aguántenme en cabina que me están presionando para hacerlo, pero quisiera preguntarte, a partir justamente del comentario que ha hecho el maestro, ¿cuál es el riesgo que corre una persona, una familia, porque se tenga un arma de manera cercana? Es decir, ¿cuál es el riesgo que corremos en lo individual y en lo social justamente con esto?
Bueno, hace falta que hagamos este tipo de estudios en México, pero lo que se ha logrado, los estudios que se han hecho en Estados Unidos indican que tienes 42 veces más probabilidades de matar a alguien conocido de la familia que en defensa propia. Bien. Que hay en los hogares donde hay adolescentes se incrementa 16 veces la probabilidad de suicidio. En general, hay 500 veces más probabilidades de morir a consecuencia de violencia familiar si eres mujer y tu pareja tiene un arma de fuego. Entonces, las armas de fuego en los hogares ponen a las personas en un riesgo inminente de ser víctimas de sus propias armas. Y también algo que es muy relevante es que existe este mito del arma en manos de un buen hombre, ¿no? Que va a cuidar y va a proteger y la va a utilizar para defender. Esto no necesariamente es cierto porque los ciudadanos comunes no estamos en entrenamiento constante para defendernos ni para hacer frente a alguien de la delincuencia ni a alguien del crimen organizado. Entonces no es cierto que cualquier ciudadano pueda defender ni su patrimonio ni su familia al tener un arma de fuego. Creo que existe este mito de que el arma es un mecanismo de defensa cuando pone en riesgo a toda la propia círculo familiar y a la gente más inmediata. Pues bueno, con esta reflexión permítanos hacer un corte, lo invitamos a sumarse a esta conversación, apenas inicia, ya sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales, si es por Twitter en @capital_21, utilizando el hashtag opinión21 y también puede llamarnos a través del número telefónico que aparece en estos momentos en su pantalla. Queremos saber qué opina sobre el tema. Volvemos.